Número 1. Después de la inundación, 1957. El terror, que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó hasta donde sé o puedo contar, con un barco hecho de una hoja de un diario que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. El barquito cabeceó, se ladeó, volvió a enderezarse en medio de traicioneros remolinos y continuó su marcha por Wickham Street hacia el semáforo que marcaba la intersección de esta y Jackson. Las tres lentes verticales a los lados del semáforo estaban a oscuras y también todas las casas, en aquella tarde de otoño de 1957. Llovía sin cesar desde hacía ya una semana y 2 días atrás habían llegado también los vientos. Desde entonces, la mayor parte de Derry había quedado sin corriente eléctrica y aún seguía así. Un chiquillo de impermeable amarillo y botas rojas seguía alegremente al barco de papel. La lluvia no había cesado, pero al fin estaba amainando. Golpeteaba sobre la capucha amarilla del impermeable, sonando a los oídos del niño, como lluvia sobre el tejado de un cobertizo. Un sonido reconfortante, casi acogedor. El niño del impermeable amarillo era George Denbrough. Tenía 6 años. William, su hermano, a quien casi todos los niños de la escuela primaria de Derry y hasta los maestros, aunque jamás habrían usado el apodo frente a él, conocían como Bill el Tartaja. Estaba en su casa pasando los restos de una gripe bastante seria. En ese otoño de 1957, 8 meses antes de que comenzasen realmente los horrores y 28 años antes del desenlace final, Bill el Tartaja tenía 10 años. Era Bill quien había hecho el barquito junto al cual corría George. Lo había hecho sentado en su cama, con la espalda apoyada en un montón de almohadas, mientras la madre tocaba para Elisa en el piano de la sala y la lluvia barría incansablemente la ventana de su dormitorio. A un tercio de manzana, camino de la intersección y del semáforo apagado, Wickham Street estaba cerrada al tráfico por varios túneles de brea y 4 caballetes color naranja. En cada uno de esos caballetes se leía: Ayuntamiento de Derry, Departamento de Obras Públicas. Tras ellos, la lluvia había desbordado alcantarillas atascadas con ramas, piedras y cúmulos de pegajosas hojas otoñales. El agua había ido picando el pavimento al principio, arrancando luego grandes trozos codiciosos. Todo esto hacia el tercer día de las lluvias. Hacia el mediodía de la cuarta jornada, grandes trozos de pavimento eran arrastrados por la intersección de Jackson y Wickham como témpanos de hielo en miniatura. Muchos habitantes de Derry habían empezado por entonces a hacer chistes nerviosos sobre el arca. El Departamento de Obras Públicas se las había arreglado para mantener abierta Jackson Street, pero Wickham estaba intransitable desde las barreras hasta el centro mismo de la ciudad. Todos estaban de acuerdo, sin embargo, en que lo peor había pasado. El río Kenduskeag había crecido casi hasta sus márgenes en los cereales y hasta muy pocos centímetros por debajo de los muros de cemento del canal que constreñía su paso por el centro de la ciudad. En esos momentos, un grupo de hombres, entre ellos Zack Denbrough, el padre de George y de Bill, estaba retirando los sacos de arena que habían lanzado el día anterior con aterrorizada prisa. Un día antes, la inundación y sus costosos daños habían parecido casi inevitables. Bien sabía Dios que ya había ocurrido anteriormente. La inundación de 1931 había sido un desastre con un costo de millones de dólares y de más de 20 vidas. De aquello hacía ya mucho tiempo, pero aún quedaba gente por ahí que lo recordaba para asustar al resto. Una de las víctimas de la inundación había sido hallada en Bucksport, a unos 40 kilómetros de distancia. Los peces le habían comido a ese infortunado caballero los ojos, 3 dedos, el pene y la mayor parte del pie izquierdo. Agarrado por lo que restaba de sus manos, había aparecido el volante de un Ford. Ahora, sin embargo, el río estaba retrocediendo, y cuando se elevara la nueva presa hidráulica de Bangor, corriente arriba, dejaría de ser una amenaza. Al menos eso decía Zack Denbrough, que trabajaba en Hidroeléctrica Bangor. En cuanto a los demás, bueno, las inundaciones futuras esperarían. Lo importante era salir de esta, devolver la corriente eléctrica y después olvidarla. En Derry,
Eso de olvidar la tragedia y el desastre era casi un arte, tal como Bill Denbrook llegaría a descubrir con el tiempo. George se detuvo justo detrás de las barreras, al borde de una profunda grieta que se había abierto en la superficie de alquitrán de Wickham Street. Este barranco discurría casi exactamente en diagonal. Terminaba al otro extremo de la calle, a unos 12 metros de donde él se encontraba, colina abajo hacia la derecha. Rió en voz alta. El sonido de la solitaria alegría infantil salvando metas en aquella tarde gris, mientras un capricho del agua desbordada llevaba su barco de papel hasta unas cataratas a escala formadas por otra grieta en el pavimento. El agua había abierto con su urgencia un canal que corría a lo largo de la diagonal, y por ello el barco iba de un lado a otro de la calle, arrastrado tan deprisa por la corriente que George tuvo que correr para seguirlo. El agua se extendía bajo sus botas, formando láminas de lodo. Sus hebillas sonaban con un jubiloso tintineo mientras George Denbrook corría hacia su extraña muerte. Y el sentimiento que le colmaba en ese momento era, clara y simplemente, amor a su hermano, amor y también una cierta tristeza, porque Bill no podía estar allí para ver aquello y compartirlo. Claro que él trataría de describírselo cuando volviese a casa, pero sabía que jamás podría hacer que Bill lo viese, tal como Bill se lo hubiese hecho ver a él en situación inversa. Bill destacaba en lectura y redacción, pero aún a su edad, George tenía capacidad suficiente como para comprender que no solo por eso obtenía a Bill las mejores notas. Tampoco era el único motivo de que a los maestros les gustaran tanto sus composiciones. La forma de contar era solo una parte del asunto. Bill sabía ver. El barquito casi silbaba a lo largo de aquel canal. Solo una página arrancada de la sección de anuncios clasificados del News de Derry, pero George lo imaginaba como una torpedera en una película de guerra, de esas que solía ver en el teatro Derry con Bill, en las matinés de los sábados. Una película de guerra en la que John Wayne luchaba contra los japoneses. La proa del barco de papel levantaba olas a cada lado mientras seguía su precipitado curso hacia la cuneta del lado izquierdo de la calle. En ese punto, un nuevo arroyuelo corría sobre la grieta abierta en el pavimento, creando un remolino bastante grande. George pensó que el barco volcaría yéndose a pique. Escoró de modo alarmante, pero luego se enderezó, giró y navegó rápidamente hacia la intersección. George lanzó gritos de júbilo y corrió para alcanzarlo. Sobre su cabeza una torva ráfaga de viento otoñal hizo silbar los árboles, casi completamente liberados de su carga de hojas a causa de la tormenta, que ese año había sido un segador implacable.